Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Los saluda el profesor Gustavo Santa Cruz Muñoz y vamos a realizar el curso de química. Bien chicos, antes que nada quiero darles la bienvenida a este nuevo año escolar. Lamentablemente se está dando así de manera virtual. Definitivamente no es lo que queremos, no es lo que buscamos, ni ustedes, los alumnos, ni nosotros, los profesores, la verdad. Todos creo que quisiéramos que las clases fueran presenciales. Lamentablemente por el momento no se van a dar, así que lo que nos queda es que pongamos todo de nuestra parte para poder adaptarnos a esta situación temporal. Hay que poner todo de nuestra parte entonces, chicos, para poder comprender la clase, para poder entender la clase y hacer que nos vaya bien en esta nueva forma de escuchar una clase. De mi parte también, de todas maneras, voy a poner también todo de mí para que la clase sea lo más amena posible y con ello sea lo más entendible posible. Son chicos de quinto grado, seguramente algunos me conocen, la verdad. Estuve en la institución hace unos años, creo que a ustedes los dejé en tercer año, bueno, a algunos, la verdad, espero volver a encontrarlos nuevamente más adelante. Y nada más, chicos, nada más. Vamos a continuar con nuestra clase, no sin antes darles una pequeña introducción de cómo vamos nosotros a hacer el curso. Bueno, como ustedes ya saben, el curso es química y lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Yo les voy a hacer una clase grabada, audiovisual, como ya pueden darse cuenta, en el cual voy a desarrollar la teoría, voy a desarrollar los ejercicios lo más que se pueda, lo voy a hacer de la manera más adecuada, más lenta posible, de tal manera que me puedan comprender. Voy a utilizar algunas herramientas como pizarras virtuales, colores, etcétera, para poder hacer que la clase pues sea comprendida por ustedes. Aparte de eso, les voy a encargar algunos ejercicios para que ustedes puedan reforzar un poquito la clase. Los ejercicios van a ser bastante básicos. Estos ejercicios me los van a presentar luego y ya les voy a indicar de qué manera. Todavía estoy viendo eso, la verdad me acabo de incorporar y ya les voy a avisar con tiempo cómo es que me van a presentar estos ejercicios. Por ahora solamente les voy dejando eh, el enlace, ya luego se les va a hacer llegar seguramente el enlace donde va a figurar ahí la grabación y también la PPT. ¿De acuerdo, chicos? Lo que sí les voy a pedir mucho de su parte, por favor, mucho esfuerzo para poder eh, hacer que la clase, hacer que el curso sea lo más provechoso para ustedes. Eso les voy a pedir bastante. Bueno, nada más chicos, vamos a continuar con nuestra clase. A ver, es el capítulo número uno y el tema para desarrollar el día de hoy es densidad y temperatura. Algo más, a medida que yo vaya explicando la clase, les voy a pedir que por el momento no lean todavía los textos si es que yo estoy explicándolo. Si es que yo estoy hablando, no lean. ¿Por qué? Porque van a desviar su concentración a otra parte, a la que nosotros no queremos, a la que en este caso el profesor no desea. Así que traten de entender, comprender lo que yo les voy indicando. Yo no les voy a leer la diapositiva, yo les voy a traducir la diapositiva, yo les voy a interpretar la diapositiva, ¿de acuerdo? Pero no les voy a leer. La lectura ya queda para ustedes luego de la clase. Sí, la lectura es obviamente que lo tienen que hacer. No pueden dejar la lectura, pero por el momento no. Por el momento tienen que escuchar todo lo que les voy indicando. Esa es la idea, ¿sí? Escuchar, comprender. La ciencia, chicos, no es un curso para memorizar, no es un curso para anotar las fórmulas y con eso ya sé todo, pues en realidad prácticamente no se sabe nada si te sabes las fórmulas. La ciencia no es así. La ciencia lo que busca del estudiante es que aprenda a imaginar, aprenda a llevar su imaginación de tal manera que pueda entender el fenómeno, el evento asociado a ese ejercicio.
Podemos imaginar nosotros, por ejemplo, la caída de algún objeto. Claro que sí, podemos imaginarlo. A partir de eso podemos construir una serie de conceptos, una serie de teoría, la cual luego nos permita desarrollar un determinado ejercicio. ¿Sí? Pero todo parte de la imaginación. La inteligencia no tiene sentido si es que no hacemos uso de nuestra imaginación en la ciencia. Hay que imaginarnos bastante en el curso de química, en el curso de física, para poder comprender estos ejercicios, esta teoría. Bien, vamos primero a hablar acerca de la densidad. ¿Qué cosa es la densidad? Dice la teoría que la densidad es la relación entre la masa y el volumen. Pues vamos a interpretarlo de esta manera. Imagínense dos pelotas que tienen exactamente la misma forma, el mismo tamaño. Dos pelotas, ¿de acuerdo? Una pelota está hecha de tecnopor, si todos podemos imaginarnos, la cual eh, eh, tiene un determinado volumen, es decir, una determinada forma, y otra pelota es idéntica a la de tecnopor, solo que es una pelota de billar, pero tiene exactamente el mismo tamaño. Así que tenemos una pelota de tecnopor y una pelota de billar. La pregunta entonces es, ¿cuál de ellas tiene mayor volumen? La respuesta es ninguna. Las dos tienen el mismo volumen. ¿Por qué? Porque tienen la misma forma. Tienen la misma forma, tienen el mismo diámetro, por lo tanto tienen el mismo volumen, porque ocupan el mismo espacio las dos. Por favor, diferenciamos, entendemos la idea de volumen. Bien, así que entendemos que las dos tienen exactamente el mismo volumen. Ojo que todavía no hablo de masa. Pero una vez comprendido esto, ahora vamos a llevar las dos pelotas a la balanza. Primero la de tecnopor y luego la de metal o la de billar. La de billar les dije. Pues es obvio pensar que la de billar va a pesar mayor que la de tecnopor. Luego surge la pregunta, ¿quién tiene mayor masa? Ah, no, espérate. La que tiene mayor masa definitivamente es la de billar, tiene mayor masa que la de tecnopor. Bien, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos dos pelotas, una de mayor densidad que la otra, pero de igual volumen. Una de mayor masa que la otra, pero de igual volumen. La pregunta es, ¿quién es más densa? Pues la respuesta será más densa la pelota de billar. ¿Por qué? Porque a pesar de tener el mismo volumen, tiene mayor masa. La densidad es la relación que existe entre el volumen y la masa de un determinado cuerpo. Cuando tú divides la masa de la pelota de billar entre su volumen y cuando tú divides la masa de la pelota de tecnopor entre su volumen, es obvio pensar que el resultado primero, es decir, la división entre la masa de la pelota de billar y su volumen va a ser bastante mayor. Debido entonces a ello tendrá mayor densidad. ¿De acuerdo? Eso vamos a tenerlo presente siempre. La densidad relaciona a la masa con el volumen. En los sólidos, la densidad también está relacionado con el grado de compactación. Así, por ejemplo, un cuerpo muy compacto, como la pelota de billar, tendrá mayor densidad que un cuerpo que no es tan compacto, como la pelota de tecnopor, por ejemplo. Siempre vamos a calcular la densidad con esta formulita. Eso sí hay que memorizar. Masa entre volumen. ¿De acuerdo? Pero tratemos de entender, por favor, el concepto de densidad. ¿En qué unidades va a estar la masa generalmente? En kilogramos y el volumen en metro cúbico. Pero entonces, ¿la densidad en qué unidad estaría? En kilogramos por metro cúbico, por ejemplo. Kilogramos por cada metro cúbico. Otra unidad de la densidad también puede ser el gramo por centímetro cúbico, como ustedes pueden observar. Gramo por centímetro cúbico. Eso quiere decir que la masa ahora se expresó en gramos y el volumen en centímetro cúbico, o también en gramos por cada mililitro. En el sistema internacional sí será el kilogramo por cada metro cúbico la unidad de la densidad. Aquí tenemos otro caso en el cual estoy seguro va a reforzar el concepto de densidad, porque lo vamos a calcular, fíjense. Miren, voy a utilizar este color, por ejemplo. A ver, tenemos 1, 2, 3.
y 4 cubos, todos de ellos con sus respectivos datos. Por ejemplo, el- este cubo de agua tiene un volumen de 1 centímetro cúbico, pero pesa 1 gramo. Este cubo de oro tiene el mismo volumen, pero fíjate cuánto pesa, casi 20 veces más que el cubo de agua. 20 veces más. Tienen el mismo volumen, pero no tienen la misma masa. El tercer cubo, el de agua ahora, tiene 1 centímetro cúbico y... se repitió la figura. A ver, vamos a borrar una parte nada más. No vamos a extendernos mucho. Suficiente para entender con esto. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular la densidad de cada uno de ellos. Por ejemplo, si quiero calcular la densidad de este cubo de agua, básicamente es hielo, sería su masa, que sería 1 gramo, entre el volumen que ocupa esa masa a 1 centímetro cúbico. Es que 1 gramo de agua ocupa un volumen de 1 centímetro cúbico. ¿Y eso qué quiere decir? Que la densidad del agua, que la densidad será 1 gramo por centímetro cúbico, ¿no? 1 entre 1, 1 gramo por centímetro cúbico. Y esa sería la respuesta a ese pequeño ejercicio. Bien, tenemos para el agua entonces 1 gramo por cada centímetro cúbico. ¿Qué pasaría con el oro? A ver, vamos a calcular la densidad. Sería masa 19,7, fíjense. Y el volumen, en este caso, sería 1 centímetro cúbico. ¿Cuánto sería entonces la densidad del oro? Sería 19,7 gramos por cada centímetro cúbico. La frase completa es 19,7 gramos por cada, este slash se lee por cada centímetro cúbico. Solo que hay veces por simplificar las frases decimos 19,7 gramos por centímetro cúbico. Pero en realidad no es porque hace referencia a una multiplicación. En realidad debe decir por cada centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Entonces tenemos los valores de densidad tanto para el agua, 1, y para el oro, 19,7. Con el valor de la densidad nos damos cuenta claramente que el oro es más compacto, más macizo que el agua, ¿no? Básicamente que el agua sólida. Vamos con la otra definición, con el otro concepto que es la temperatura. ¿Qué cosa viene a ser la temperatura? ¿Cuál es la idea de la temperatura? La primera idea que se nos viene a la mente es cuando detectamos si algo está frío o algo está caliente. Para eso sería la temperatura y se mide con el termómetro, por ejemplo. Hasta ahí eso es cierto. Hasta ahí eso es cierto. La temperatura se mide con el termómetro y sí, también una idea de temperatura es detectar si algo está caliente o algo está frío. Aunque eso es bastante relativo, para ser sincero. Eh, Vamos con otra idea. ¿Qué cosa viene a ser la temperatura? ¿Por qué algunos cuerpos eh, indican mayor temperatura que otros? ¿Qué está pasando en los cuerpos? Por ejemplo, ¿qué está pasando en el agua que está a 90 grados Celsius respecto a otra agua que está a 10 grados Celsius, fría? ¿Por qué el agua caliente tiende a ser nociva si es que entramos en contacto con esa agua caliente, ¿no? Nos va a dañar la piel. ¿A qué se debe? Pues la respuesta es la siguiente. A medida que vamos elevando la temperatura, empieza a las moléculas, por ejemplo del agua, empiezan a moverse con mayor intensidad. Es decir, la actividad molecular empieza a incrementar. Las moléculas empiezan a moverse con mayor rapidez a medida que el agua se va calentando. Las moléculas se mueven con mayor y mayor rapidez. Eso ocasiona que las moléculas friccionen entre sí y eso causa justamente que el agua incremente su temperatura, la fricción de las moléculas. ¿Por qué te causa dolor? Es que al entrar en contacto con las moléculas, tu cuerpo, tu mano, entra en contacto con el movimiento de las moléculas.
Y es ese justamente ese gran movimiento el que te causa ese dolor. ¿Qué cosa viene a ser entonces la temperatura? Es la medida de la agitación de las moléculas de un cuerpo. La temperatura viene a ser la medida de la agitación de las moléculas de un cuerpo. Cuando hay mucha temperatura, mayor agitación. Menor temperatura, menor agitación de las moléculas. ¿De acuerdo? Esa es la idea entonces de temperatura. Existen tres escalas básicas de temperatura que vamos a estudiar. La Fahrenheit, la centígrada o Celsius, actualmente se le dice Celsius, y luego la Kelvin. Esas tres escalas son las que nosotros vamos a estudiar en nuestro curso. Ahí está. Celsius, o en orden Fahrenheit, Celsius y Kelvin. La más comúnmente utilizada es la Celsius. La escala Fahrenheit se utiliza básicamente en Estados Unidos y en Inglaterra, nada más. Y la Kelvin es una escala internacional. Por ejemplo, la unidad de la temperatura en el sistema internacional no es el Celsius ni el Fahrenheit, sino el Kelvin. Pero estas tres escalas de temperatura están relacionadas entre sí con esta formulita. Esta formulita que está aquí, otra vez hay que memorizarla, nos va a ayudar a convertir una escala en otra escala, que ahora la vamos a utilizar. ¿Sí? Esta formulita es muy importante entonces para poder convertir una escala en otra escala de temperatura. Bueno, ahí está, lo he agrandado un poquito, ¿no? Aquí está la primera formulita y esta otra formulita es cuando nos hablen de variación de temperatura, que también es fácilmente entendible. Es fácilmente entendible. Les explico un poquito esta parte. Por ejemplo, existen dos temperaturas, suponiendo que un cuerpo ha cambiado su temperatura de 20 grados Celsius, la cambió hasta una temperatura de 60 grados Celsius, ¿de acuerdo? La cambió hasta 60 grados Celsius. Pues, y si yo les pregunto ahora, ¿cuál es su variación de temperatura? Fácil. La variación de temperatura viene a ser la resta, 60 menos 20. Entonces eso sería 40 grados Celsius. Y si ahora les preguntaran a ustedes, ¿y en grados Fahrenheit cuánto habrá variado? Ya sabemos que ha variado en 40 grados Celsius, pero en grados Fahrenheit ¿cuánto ha variado? Entonces vamos a utilizar la formulita de la siguiente manera. Variación en Celsius sobre 5, como me están preguntando en Fahrenheit, sería igual a la variación en Fahrenheit, que es lo que queremos, sobre 9. ¿Se dan cuenta? De esa manera. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar la variación en Celsius 40 entre 5 igual a la variación en Fahrenheit sobre 9. Y ya sabemos operar, ¿verdad? Esto tenemos que operarlo. 40 entre 5 es 8. 9 por 8, 72. ¿72 qué? Como es ahora Fahrenheit, sería 72 Fahrenheit. Entonces, ¿qué concluimos? Que cuando la temperatura varíe en 40 grados Celsius, también variará en 72 grados Fahrenheit. Es lo mismo. Es lo mismo variar en 40 grados Celsius que variar en 72 grados Fahrenheit. Da lo mismo. ¿De acuerdo? A eso se refiere la variación en Celsius. ¿Y cómo sería si es que yo quisiera convertir de una escala a otra escala? Por ejemplo, se me ocurre convertir en este momento a cuántos Fahrenheit equivalen. A ver, ¿a cuántos Fahrenheit equivalen? Se me ocurre en este momento 120 grados Celsius. ¿A cuántos Fahrenheit equivalen 120 grados Celsius? Utilizaría esta primera relación, esta de acá. Entonces digo, Celsius es a 5 como Fahrenheit menos 32,
como Fahrenheit menos 32 es a 9, de esta manera. Y ahora reemplazo. El Celsius vale 120 porque me están dando de datos 120 grados Celsius, que tengo que ver a cuántos Fahrenheit equivale. Sería 120 entre 5 igual a F de Fahrenheit, que es lo que buscamos, menos 32 sobre 9. Bueno, hay que operar ahora nada más, ¿no? 120 entre 5 es 5 por 2 es 10. No, va 2, 20, 5 por 4 es 20. Sería 24, ¿no? 24. A eso lo tendríamos que multiplicar por 9. Bueno, chicos, es matemática básica, ¿no? Es matemática básica, 24 por 9, más 32, ¿no? Más 32. Y eso nos sale 248. Entonces la respuesta va a ser 248 Fahrenheit. O sea que quiere decir que 120 grados Celsius equivale a 248 Fahrenheit. Es lo que quiere decir. Nada más. Esa sería la respuesta, por ejemplo. Ya hemos hallado el equivalente en Fahrenheit de 120 grados Celsius. Bien, espero la clase se esté comprendiendo, chicos. Nada más, nada más. Eso sería todo en cuanto a la parte teórica. Vamos a retroalimentarnos rápidamente. Bien, ¿qué tema vamos a ver el día de hoy o hemos visto? Tema número 1, densidad y temperatura. ¿Qué cosa es la densidad? La densidad es una magnitud que se encarga de relacionar la masa y el volumen. Es decir, mide qué masa tiene un determinado volumen. Relaciona la masa con el volumen, por eso se calcula de esa manera. La densidad también en los sólidos puede medir el grado de compactación o de dureza que tiene un determinado cuerpo. ¿Sí? Es la densidad, relaciona la masa con el volumen. La masa se expresa en kilogramos o en gramos generalmente, mientras que el volumen lo expresamos en metros cúbicos o en mililitros o en centímetros cúbicos. Hay que recordar que un mililitro es igual a un centímetro cúbico, da lo mismo. Luego vimos el concepto de temperatura. ¿Y qué decía la temperatura? ¿Qué nos dice? Nos habla acerca de la agitación molecular. La temperatura mide el nivel de agitación molecular de un cuerpo. A mayor agitación molecular, mayor será la temperatura. Existían tres escalas, o existen tres escalas que vamos a estudiar. La Fahrenheit, la Celsius, a esas dos primeras se les llama escalas relativas, y luego la escala absoluta que es la escala Kelvin. Y luego vemos las formulitas que vamos a utilizar, justo está en este momento aquí, que nos va a ayudar a desarrollar algunos ejercicios básicos. ¿De acuerdo? Un ratito, denme 2 segunditos. Mi reloj está un poco desconfigurado. Voy a configurarlo para que no suene. Está sonando demasiado, no sé por qué. Ya está. Bien, nada más chicos, nada más. Eso sería todo en cuanto a la teoría. Recuerden que ustedes tienen este video y pueden revisar lo que tal vez no esté muy claro, lo pueden volver a revisar. De repente ya no todo el video, pero sí lo que de repente no le están dando muy claro, de repente 5 minutitos en esa partecita que no les quedó muy claro, lo pueden hacer, especialmente con los ejercicios. Sí, eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo bueno de la clase digital, que prácticamente lo tienes al profesor cuantas veces quieras, ¿no? Bueno chicos, vamos a comenzar con la clase. A ver, vamos con este primer ejercicio que dice, expresa la densidad del agua en kilogramos por cada metro cúbico. Es teórico. ¿Saben qué? Cuando nosotros pesamos 1000 kilogramos, cuando nosotros pesamos 1 metro cúbico de agua, va a pesar 1000 kilogramos. En otras palabras, la densidad del agua, fíjense, lo voy a escribir de esta manera, la densidad del agua en esas unidades será igual siempre a 1000. Ahora les explico qué quiere decir eso. Es muy importante entenderlo, recuerden, 1000 kilogramos por cada
metro cúbico. ¿Qué quiere decir eso, profe? Quiere decir que si yo lleno un tanque de 1 metro cúbico, lo lleno de agua, pues voy a tener 1000 litros de agua. ¿Cómo es un tanque de 1 metro cúbico? Es un tanque que tiene 1 metro, por ejemplo, de ancho, tiene 1 metro de fondo y también tiene 1 metro de alto. Si nosotros multiplicamos el ancho, el fondo por la altura, nos va a salir efectivamente 1 metro cúbico. Profe, ¿y cuánto es 1 metro cúbico? 1 metro cúbico quiere decir que van a entrar 1000 litros de lo que sea, ya sea de agua, ya sea de alcohol, ya sea de aceite. 1000 litros. En consecuencia, 1 metro cúbico es igual a 1000 litros. Suponiendo que ahora vamos a colocar dentro de ese tanque 1000 litros de agua, ¿cuánto pesaría? 1000 kilogramos. 1000 litros de agua pura pesan exactamente 1000 kilogramos. Ustedes dirán, profe, ¿y si colocaba en lugar de agua, colocaba 1000 litros de aceite, va a pesar también 1000 kilogramos? No. ¿Saben cuánto va a pesar? Casi 900 kilogramos. 1000 litros de aceite no pesa 1000 kilogramos, pesa 900 kilogramos, en realidad un poco más. 950 kilogramos aproximadamente, ¿se dan cuenta? No es lo mismo entonces. El aceite tiene menor densidad que el agua. Por esa razón, cuando entran en contacto el agua con el aceite se ubica en la parte de arriba y el agua en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque el agua es más densa que el aceite. Siempre va a suceder eso. Siempre los líquidos más densos se van a ubicar abajo y los menos densos arriba. Lo mismo pasa con el aire, con los gases. Bien, ya está. Esa es la respuesta. 1000 entonces. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Pregunta número 2 dice, ¿cuál es el lado de un cubo de cobre cuya masa es 7900 gramos? Justo lo que les he hablado hace un momento, pero esta vez se hace en un ejercicio. Voy a copiar el cubo de cobre. No se preocupen, ahorita lo mando para atrás la pizarra. Ya está. Ahí está nuestro cubo de cobre. ¿Qué nos están pidiendo? El lado de un cubo de cobre. ¿Cuánto pesa este cobre? Pesa 7900 gramos, pero no sabemos cuánto mide su lado. Digamos pues que cada lado mide L. Como es un cubo, quiere decir que sus aristas o sus lados tienen las mismas dimensiones, L por L por L, por lo que el volumen de ese cubo será L a la 3, ¿no? L a la 3. Ya está. Digamos que lo que medimos fue en centímetros, entonces tendríamos L a la 3 centímetros cúbicos. Profe, ustedes dirán, profe, ¿y por qué se le ocurre centímetros y no metros? Hace rato le puso metros, ¿por qué no le pone metros? ¿Saben por qué? Les digo un secreto. Porque hace rato le di una miradita a la densidad del cobre y vi que la densidad tenía unidades centímetro cúbico. Ah, por esa razón se me ocurrió entonces ponerle centímetro acá. Si yo hubiera visto acá que decía metro cúbico, entonces le hubiera puesto metro. ¿Ya? Es solamente una observación que se la estoy enseñando a ustedes también. Bien, entonces ya sabemos que el volumen del cubo es L al cubo centímetros cúbicos y su densidad es 7,9. Con eso ya puedo saber a cuánto equivale o cuánto vale L. Eso ya lo puedo determinar. De dato me dicen que la densidad de ese cubo de cobre es 7,9. 7,9 gramos por cada centímetro cúbico. Un centímetro cúbico es un cubo que tiene de lados 1, 1, 1 y 1 centímetro. Ya está. Tengo el volumen entonces, tengo la densidad y también tengo la masa. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a generarme primero una pequeña división para que no se me mareen cuando estudien. ¿Ya? Porque hay veces cuando ven la pizarra virtual, tal vez sin las separaciones se me vayan a marear, chicos.
Entonces mejor les hago una pequeña separación para que no se me vayan a marear. Ya está, ya, ahí está. Entonces continuamos. ¿Qué vamos a determinar? No se olviden, nos piden hallar L, el lado del cubo, que lo voy a anotar mejor. El lado del cubo. O sea, ¿cuánto vale L? Es lo que tenemos que determinar. ¿Cuánto vale L? Ahí está. Entonces voy a determinar ello. Según la fórmula, la densidad es igual a la masa sobre el volumen. ¿Cuánto vale la densidad? Vale 7,9. Lo escribo, 7,9. Ahí está. ¿Y cuánto vale la masa? Vale 7.900 gramos. ¿Y el volumen cuánto mide? Mide L a la 3. L a la 3. Este 7,9 no lo voy a escribir como 7,9, sino más bien lo voy a escribir en su forma de decimal, 79 sobre 10. 7,9 es lo mismo que escribir 79 sobre 10, chicos, por si acaso. ¿Sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer es simplificar. 79ava 1. 79ava 1 con dos ceros. Ahí está. ¿Qué más? Nada más. Entonces me queda lo siguiente. El L a la 3 va a multiplicar al 1, quedaría L a la 3. Y este 10 va a multiplicar al 100, quedaría 1000. 100 por 10 es 1000. Y ya pues, entonces de aquí yo puedo determinar el valor de L. ¿Cuánto vale? Ya lo podemos determinar. ¿No? Ya lo podemos determinar el valor de L. L a la 3 es igual a 1000. Quiere decir entonces que L vale 10. Porque 10 a la 3 es 1000. L vale 10. ¿Pero 10 qué? 10 centímetros. No metros, no kilómetros, no pulgadas, sino centímetros. 10 centímetros sería nuestra respuesta. ¿Ya? Bien, esa fue la pregunta número 2, chicos. Vamos a continuar. Continuamos, vamos a desarrollar algunos ejercicios. Si no llegamos a terminar, pues vamos a continuar la próxima clase haciendo unos 2 o 3 ejercicios más sobre este tema, que es importante saberlo. Vamos con la pregunta número 4, ¿sí? Que es diferente a las demás. Dice que el agua regia es una mezcla de HNO3, el ácido nítrico, y el HCl, ácido clorhídrico. Ácidos extremadamente fuertes, chicos, muy peligrosos, en un proceso volumétrico de 1 a 3. Ahora les explico. ¿Cuál es la densidad del agua regia? Vamos a dibujar un pequeño recipiente. Vamos a dibujar un pequeño recipiente, a ver. Para, a ver, un pequeño recipiente. A ver, ¿dónde podríamos coger un pequeño recipiente? Por ejemplo, este de acá. Ahí está. Ya está. Este es nuestro recipiente, ¿ya? Ahí vamos a colocar nuestra agua regia. Sobrado. Bien, ¿qué dice? Dice que el agua regia, que es una mezcla de ácido nítrico y ácido clorhídrico, en un proceso volumétrico de 1 a 3. ¿Qué quiere decir eso? Les explico. Ustedes seguramente varios me entienden. Quiere decir que si colocas, por ejemplo, 1 litro de HNO3, vas a tener que colocar 3 litros de HCl. Si colocas, por ejemplo, 5 litros de HNO3, vas a tener que colocar el triple de 5, o sea, 15 litros de HCl. Si colocas 20 litros de HNO3, vas a tener que colocar el triple de HCl, o sea, 60 litros. La cosa es que uno siempre tiene que ser el triple del otro. Es decir, HNO3 va a haber poco. Suponiendo que el HNO3 llega hasta acá. Ya, esto todo es HNO3. Ya. ¿Cuánto de HNO3 debe haber? Según el problema, tiene que haber una cantidad de 1K litros, ¿no?
1K, porque la relación tiene que ser de 1 a 3. Entonces le vamos a poner 1B, 1V, ¿ya? Para no confundirnos, 1V. Y de HCl, ¿cuánto tiene que haber? Pues el triple. De HCl tiene que haber el triple. O sea, tiene que haber 3V o 3B. Ya está. Ahí está la proporción volumétrica de 1 a 3. ¿Qué más dice? ¿Cuál es la densidad del agua regia? El agua regia viene a ser la mezcla y nos piden hallar la densidad. ¿Cómo puedo calcular la densidad de esa mezcla? Pues de la siguiente manera. La densidad de esa mezcla la puedo calcular de la siguiente manera. Para calcular la densidad de la mezcla yo necesito saber lo siguiente. Lo voy a anotar. Densidad de la mezcla. Así lo escribo. Densidad de la mezcla sería igual a la masa total que tiene la mezcla, masa total, es decir, tengo que sumar las masas del HCl con el HNO3, por eso le llamo masa total, entre el volumen, pero total, es decir, 3B más 1B, ese sería el volumen total. Ya está. Ahora voy a calcular, ¿cuánto vale la masa total? La masa total lo voy a escribir en esta parte, ¿ya? ¿Cómo calcularía la densidad? La masa. Si yo sé que la densidad del HCl vale 1,2, esa es su densidad, y del HNO3 vale 1,4, entonces puedo saber cuánto de masa hay, porque recuerden que si yo multiplico la densidad con el volumen me sale la masa. Así que la primera masa que vamos a calcular sería 1,2 por 3. Eso sale 3,6 V. 3,6 V. Esa sería la masa de HCl. Profe, ¿por qué lo multiplica? Es que estamos utilizando la fórmula, pues. Miren, densidad igual masa sobre volumen. Si yo quiero hallar únicamente la masa, este volumen tendría que multiplicar a la densidad para despejarlo. Masa es igual a densidad por volumen. Entonces multiplico esta densidad, de que es dato, por el volumen, que es 3V. Y me sale 3,6 V. Luego también tengo que hallar la masa del HNO3 y tengo que hacer lo mismo. 1,4 por 1. A es 1,4 V. Ya tengo las masas tanto del HCl como del HNO3. Entonces la masa total sería la suma. 3,6 V más 1,4 V. Entre el volumen total, 3B más 1B sería 4B. Ahora vamos a operar y dividir. 3,6 más 1,4 es 5. 5V entre 4V. Las V se van a ir, ¿no? Las V se van a ir, suazua, suazua, y nos queda 5 cuartos. Y 5 entre 4, ¿cuánto es 5 entre 4? 4 por 1 es 4, 4 por 2 es 8, 1,20. A ver, sería entonces 5 entre 4, eso nos sale exactamente 1,25, ¿no? Y esa sería la respuesta, 1,25 gramos por cada mililitro. 1,25 gramos por cada mililitro. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Ven? No está complicado, no está para nada complicado el tema, chicos. Recuerden que lo nuevo muchas veces nos da la sensación de complicado, pero en realidad no. Tal vez al inicio se nos pueda complicar un poquito, pero luego a medida de verlo, a medida de estudiarlo, esto ya se hace parte de tu vida también y con ello se hace más sencillo.
Así que no le deben tener miedo a lo nuevo, chicos. Al contrario, tienen que encarar lo nuevo hasta convertirlo en parte de tus actividades diarias o tus actividades cotidianas. Vamos con un problema de temperatura que está acá, para ya terminar con nuestra clase. Dice, el grafito posee la notable propiedad de formar muchos compuestos. Uno de ellos se forma cuando el flúor gaseoso, F2, reacciona con grafito a 447 grados Celsius. Aunque a una temperatura mayor, o sea 697 Celsius, se forma otro producto diferente. Determina respectivamente la temperatura de formación del producto formado a mayor temperatura, en el SI, y la diferencia de temperaturas de formación de productos, pero expresado en Fahrenheit. Ya sé que de repente no se entendió mucho, chicos, pero les voy a explicar, ¿no?, en qué consiste. Dice que cuando el grafito reacciona con un compuesto a una temperatura menor, o sea, a 447 grados Celsius, se va a formar un producto determinado, llamémosle P1, se forma un producto 1. Pero si nosotros eleváramos la temperatura a 697 grados Celsius, ya no se va a formar el mismo producto con el grafito, se forma otro producto, llamémosle P2. Bien, a partir de ello hacen una primera pregunta. La temperatura de formación de producto, pero a mayor temperatura, ¿no?, en el sistema internacional. O sea, en otras palabras, lo que están pidiéndonos es cuánto vale la temperatura de 697 grados Celsius, pero en la escala Kelvin. Es decir, estos 697 grados Celsius tienes que convertirlo a Kelvin. 697 grados Celsius tienes que llevarlo a la escala Kelvin, como de la siguiente manera. Lo vamos a llevar a la escala Kelvin. Para eso vamos a utilizar una fórmula que es muy conocida y dice lo siguiente. Para pasar de Celsius a Kelvin, simplemente a los grados Celsius le debo sumar 273 grados Celsius, ¿no? Esto en realidad es un decimal, pero se acostumbra mucho ya a trabajarlo como número entero. Y esto nos va a salir en escala Kelvin. ¿Cuánto vale el grado Celsius? 697. Entonces vamos a sumar 697 más 273. ¿Y eso cuánto sale? Pues va a salir la respuesta, ¿no? 697 más 273, 970. 970 Kelvin. 970 Kelvin. Esa sería nuestra primera respuesta, ¿no?, en la escala Kelvin. Ya está. Tenemos nuestra primera respuesta. Pero también dice la diferencia de temperaturas de formación de ambos productos, pero expresado en Fahrenheit. A ver, me ha faltado. Vamos a crear otra pizarra por acá. Bien. Acá dice también que debemos calcular lo siguiente. La diferencia de temperaturas de formación de ambos productos, pero expresada en Fahrenheit. A ver. Primero nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos que hay una temperatura de 447 grados Celsius que nos generó un producto 1.
Y hay otra temperatura que nos generó un producto 2, 697 grados Celsius. Ya, lo que nos están pidiendo es que hallemos la diferencia de estas temperaturas, pero luego hay que expresarlo en la escala Fahrenheit. La variación de temperatura en grados Celsius sería 697 menos 447. ¿Cuánto sale eso? Pues sale 250, ¿no? Sale 250 grados Celsius. Hay que ponerle aquí su símbolo. 250 grados Celsius. Quiere decir entonces que la variación de temperatura en la escala Celsius sería 250. Pero lo que nos están pidiendo es la variación de temperatura, pero en la escala Fahrenheit. Ya, pues para eso vamos a utilizar nuestra, nuestra formulita de siempre. Esta de acá, miren. Variación en Celsius sobre 5 igual a variación en Fahrenheit sobre 9. Entonces digo, variación en Celsius sobre 5 es igual a la variación en Fahrenheit sobre 9, ¿no? Ya está. Ahora sí, ahora lo que tenemos que hacer es simplemente operar. La variación en Celsius nos sale 250, ahí está. Entre 5, me salgo de la pizarra un poquito, igual a la variación en Fahrenheit, que es justamente lo que nos piden, entre 9. Bueno, ahí queda operar nada más, chicos. Ahí queda operar. Esto sale quinta, quinta y 5, 50, ¿verdad? 50, 5 por 9 es 45. Y con un 0, ¿no? Con un 0 quedaría 450. Quinta 1, quinta 5, 50, 9 por 5, 45 y un 0, 450, ¿qué? Grados Fahrenheit. Esa sería la variación de la temperatura, pero expresado en Fahrenheit. Listo, chicos, listo. Bueno, nos vamos a quedar aquí, ya, nos vamos a quedar aquí, chicos. La próxima semana les voy a desarrollar unos 2 ejercicios más sobre el tema, como para recordar un poquito y reforzar un poquito. Y entramos ya a nuestro capítulo 2 también, ¿ya? Eso es lo que vamos a trabajar la siguiente semana. Espero, chicos, la clase haya sido entendida por ustedes. Recuerden también que todo amerita un esfuerzo. Tampoco se trata pues de que todo sea fácil, porque si todo fuera fácil, pues todo el mundo lo lograría. Y ustedes tienen que ser un grupo selecto de aquellas personas que no está dispuesta a, a encontrar todo fácil, sino más bien a saber abrirse camino y poder hacer cosas que la mayoría no puede hacerlas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esto no es cosa de mayoría, es cosa de un grupo selecto y ustedes tienen que pertenecer a ese grupo, chicos. Están en quinto grado de secundaria, no son todavía unos adultos, pero sí son chicos que dentro de poco van a estar en la universidad y tienen que aprender también acerca de retos. Eso es muy importante también. Y si esto aún no le está muy claro, pues atrévanse a revisar el video y ver la parte en la que tal vez han tenido dudas. ¿Sí? O también escribir al correo del profesor que también yo les puedo ayudar también. Bien, chicos, nada más, cuídense. Ah, me estaba olvidando. Tienen unos pequeños ejercicios que les voy a dejar como una pequeña actividad, solamente 2 nada más, chicos. Por favor, ya les voy a indicar cómo es que me lo van a presentar. Son 2 ejercicios, por favor, traten de hacerlos y me los van a enviar a donde les voy a indicar en estos días. Ya, bueno, nada más, chicos, cuídense, un abrazo para todos y gusto en estar nuevamente con ustedes.
Bueno, nada más chicos, cuídense, nos vemos. Hasta luego.